que tiene otro nombre. Voy a hacerles un panorama de lo que un sociólogo ha vislumbrado como la nueva generación de padres. Somos de las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los mismos errores que pudieron haber cometido nuestros progenitores. ¿Me suena, verdad? Exageraban, me pegaban, no sé qué. Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, ahora somos los padres más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Por lo menos antes de que se acabe el mundo en el 2012, ¿no? Ya saben que se va a acabar todo eso. Lo grave es que estamos lidiando con unos adolescentes más igualados, beligerantes y poderosos que nunca existieron. Parece que nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo al otro. Así que somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres regañados por nuestros hijos. Es lo que estamos logrando. Los últimos que tuvimos miedo a nuestros padres y los primeros que tememos a nuestros hijos. Los últimos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de los hijos. Lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos no nos respeten. En la medida en que la permisividad reemplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical para bien y para mal. En efecto, antes se consideraban buenos padres aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto, y buenos hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre nosotros y nuestros hijos se han ido desvaneciendo, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque los respeten poco. Y son los hijos quienes ahora esperan el respeto de sus padres, entendiendo por tal que les respeten sus ideas, sus gustos, sus apetencias, sus formas de actuar y de vivir, y que además les patrocinen lo que necesitan para tal fin. Eso es muy importante. Respétame, pero dame lana. Los roles se invirtieron y ahora son los padres quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselos y no a la inversa, como en el pasado. Esto explica el esfuerzo que hoy hacen tantos padres y madres por ser los mejores amigos de sus hijos y parecerles muy cool a sus hijos. Se ha dicho que los extremos se tocan. Si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor a sus padres, la debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos. Los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a la cabeza de sus hijos, como líderes capaces de sujetarles cuando no se puede contener y de guiarlos mientras no saben hacia dónde ir. Si bien el autoritarismo aplasta, la permisividad ahoga. Solo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus vidas mientras sean menores, porque vamos delante dirigiendo y no atrás, cargándolos rendidos a su voluntad. Es así como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y hastío en el que se está hundiendo la sociedad, que parece ir a la deriva sin parámetros ni destino. Es una reflexión de un sociólogo que al analizar la familia dice: ¿qué tanto estamos pasando así?
Voy a pedirles que hagan pequeños grupos de unos 6 o 7, si viene la pareja, 6 o 7 matrimonios o 6 o 7 personas. Y lo primero que les pido es, si esto es exagerado, hasta qué punto, dónde no, en nuestra vida, no a nivel de mundo, en nosotros, qué tanto esto está sucediendo o qué tanto no. En la medida en que nos alejemos de esta fotografía, pues ya iremos viendo qué es lo que tenemos que hacer. Hagan grupitos de 5 o 6 matrimonios o personas, de manera que hablen de esto unos minutos. Adelante. En cada grupo puede ser una situación, un problema para poner disciplina en sus hijos. Aunque tengan varios, elijan de cada grupo uno. Un problema, una dificultad, alguna situación donde les resulta difícil poner disciplina. Adelante. Si hay adolescentes, pregúntenles a ellos. Vamos a hacer ejercicio. Sí, buenas noches, doctor. Pues aquí los papitos y con las chicas llegamos a la conclusión que lo que más nos cuesta poner disciplina es en el orden en sus cosas. Por ejemplo, su recámara, las cosas personales que ellas tienen es donde nos está costando trabajo la disciplina. Y con el pretexto de que no les alcanza el día, tienen tarea, que las redes sociales, que ya la va jugando, entonces eso es ahí donde nos causa un poco de... Gracias, hermanos. Gracias. ¿Quién más? ¿Tiene una pregunta? Aquí. Córrele. Aquí. Aquí. A ver. Buenas noches a todos. Aquí nosotros parece que concordamos la gran mayoría que una cuestión de disciplina es cuando los mandamos a hacer algo y para nosotros es ahorita y para ellos ahorita es 2-3 horas después. Entonces hay mucho conflicto en eso, de los tiempos en que nosotros queremos que ellos hagan las cosas y en lo que ellos las hacen. Bien, gracias. Otro grupo. Aquí. Hola, buenas noches a todos. Aquí en el equipo, algo de lo que estábamos comentando, no me dejarán mentir, es que a los padres lo que nos lleva atrás es la culpa. ¿La qué? La culpa. En la actualidad, los padres tenemos que salir a trabajar ambos. Y los tiempos nos comen, y son muy pocos los que podemos convivir con nuestros hijos. Por cuestiones económicas, o porque la familia de alguna manera solo está la mamá o solo está el papá. Entonces esto nos ha llevado a salir de nuestros hogares, estar menos tiempo con nuestros hijos, y en el momento cuando estamos con ellos nos piden algo, y nuestra culpa es tan grande porque no estuve contigo, que todo lo que quieras te lo compro. Bien. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Buenas noches. Creo que nosotros coincidimos de poner disciplina en los permisos. Porque ya ellos son una generación que se organizan solos, sin consultar a uno si tienen tiempo, si lo van a dejar uno ir. Y ya cuando llegan es que voy a ir al cine a tales horas con mis amigos y les digo, oye, estoy pintando. ¿No? Muy bien. Un último. Ya.
Mi hija me cumple con la escuela, me cumple con la casa, me cumple de muchas cosas. Y cuando llega a pedir un permiso, ¿cómo le digo que no? Pues sí, todo lo cumple. Entonces, Perfecto. Muy bien, gracias. Si son tan amables ya de voltear para acá. Temas para educar a adolescentes es que se juntan dos crisis. La crisis de mediana edad de los padres con la crisis de la adolescencia. De hecho, hay tres grandes crisis en la vida, de 0 a 7, la adolescencia y la mediana edad, 40 y tantos por ahí. Y la crisis peor es la de la mediana edad. Todo lo que antes no resolvimos, aquí explota. Y los adolescentes entran a una crisis en la que evidentemente hay una energía enorme, y la crisis de mediana edad tenemos energía ya limitada. La palabra crisis no significa nada malo. En griego crisis es cambio. Es lo que significa crisis, cambio. Pero el cambio se da, que a veces lo he comentado, es como si estamos en un circo y el trapecista está en un trapecio y tiene, para llegar al otro lado, tiene que soltarse de este trapecio y saltar al otro. ¿Dónde creen que está la crisis? Al soltarse, que se queda unos segundos en el aire y hasta que no llegue el otro, ese es el miedo que nos da. Esos segundos son la crisis, es el cambio. Ya dejé lo que tenía seguro, me lanzo, todavía no tengo el otro y tengo que aferrarme del otro. Pero para colmo me piden que dé un salto mortal y no hay una red ahí, si no hay cocodrilos abajo. Entonces, claro, me da pánico. Si me caigo, pues. Y ese es el problema en las crisis. La primera crisis de 0 a 7 no le damos a veces la importancia que tiene porque los vemos pequeños, y los escenarios en los que tenemos que poner disciplina, pues como que no son tan graves. Pero la crisis está haciendo estragos, porque ahí hay una crisis de oposición que sobre todo tiene su máxima expresión entre los 2 y los 4 años de edad. Y la segunda crisis de oposición se da en la secundaria, entre secundaria y prepa, entre los 13 y los 17. Es la segunda crisis. Y uno de los problemas es oposición, porque es medir poder. ¿Hasta dónde llegas tú y hasta dónde llego yo? Que a fin de cuentas es establecer los límites. Establecer límites. Que por eso cuando ustedes dan órdenes, eso que decían de ya, es ahora, es ya, y son 2 horas. ¿Cuál es el límite? No hay. Ponte a estudiar al ratito. Los diminutivos mexicanos son los más peligrosos, que es un ratito en México. Un momentito. ¿Cuánto es eso? Esto desconcierta a todo el mundo, nuestros diminutivos. Porque un ratito es ahorita. Y puede ser nunca. Que tenemos un problema porque primero tenemos problemas con el tiempo. Y es medir hasta dónde llego yo y hasta dónde. Yo le pongo un límite, es que tienes que sacar por lo menos 8. Saca 7. Bueno, mejoró, estaba reprobando, le acepto el 7. El problema no es si sacó 7 o no, el límite se movió y siempre están con límites movibles. Y ese es un problema. Hay veces que nosotros estamos cansados porque estamos en ese momento. Miren, tengo aquí una descripción
de lo que significan las crisis de mediana edad. ¿Sabes que estás llegando a la crisis de mediana edad cuando todo te duele o lo que no duele no funciona? ¿Sabes que estás llegando a la crisis de mediana edad cuando tu edad empieza a aparecer en la cintura? Cuando tienes ganas, pero no te acuerdas de qué. Cada quien le busca. Cuando tienes ganas de hacer gimnasia y te duermes esperando a que se te pasen las ganas. Cuando tu médico te recomienda ejercicio al aire libre y te subes al auto y vas manejando con la ventanilla abierta. Cuando un tipo empieza a apagar las luces por economía y no para crear un clima. Cuando en lugar de peinarte empiezas a acomodar los pelos que te quedan. Cuando todo aquello que la madre naturaleza te dio, el padre tiempo empieza a llevárselo. Cuando dejamos de criticar a la generación más vieja y empezamos a criticar a la generación más joven, los niños y los adolescentes, ya no puedes criticar a los otros. Cuando sabemos todas las respuestas y nadie nos pregunta nada. Esto les pasa con sus hijos también. Es que yo la experiencia, hijo, si no te preguntan. Cuando ya no podemos dar malos ejemplos y pasamos a dar buenos consejos. En la mediana edad, las cenas con velas no son románticos, pues no puedes leer el menú. Y cuando hay tres periodos en la vida: infancia, juventud y te ves espléndido. Estamos en ese momento en ciertas situaciones y nuestros hijos están creciendo con una energía y en el fondo nos están pidiendo hasta dónde puedo llegar. ¿Cuál es el límite? Y esto es muy importante en la vida. No importa si lo que estamos poniendo como límite es muy grave o no. Lo importante es que haya límites aquí en la cabeza, hasta aquí. Pero ahí muchas veces no sabemos qué hacer. Nos confundimos mucho. Y es por eso que tenemos que ver metodología para hacer. ¿Cómo podemos corregir? Vamos con algo del desorden. ¿Cuántos de ustedes tienen desorden en los cuartos de sus hijos? A ver, los adolescentes que están aquí, levanten la mano los adolescentes que creen que tienen desorden en su habitación. El asunto está que, mira, ¿cuántas veces les han dicho que tengan orden? Los años que llevan de vida a sus hijos. O sea que ya son millones de veces que se los han dicho. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Porque la disciplina no se forma hablando, se forma actuando. Y aquí tenemos que actuar. Por ejemplo, si yo les sigo insistiendo y que mira qué desorden, y qué barbaridad, y esto, pero no dan órdenes ustedes, se quejan. Es que no puede ser, y no más llave, que no sé qué tanto, caemos en lo que ellos nos dicen, pero es mi cuarto, mamá, ciérralo, no lo veas y punto. Se los han dicho, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Si esto es un desorden ordenado, mamá. O sea, no hay tanto problema, no te preocupes. Yo encuentro mis cosas. Aquí tengan claridad. Tiene que estar muy claro que ustedes son los jefes. Ustedes tienen la autoridad. Por eso les decía, no caigan en querer llevarse bien con sus hijos. Esa no es su misión, es educarlos para ser cool.
tienen a sus amigos, tienen a sus amigos, ustedes son padres, y eso ténganlo claro. Y una de las funciones de ser padre es establecer límites, y es la función más impopular, más incómoda, más molesta para ellos y para nosotros. Está rodeada de dolor, asúmanlo, no es agradable, ni para ustedes, papás, ni para sus hijos. Es molesta, porque es dolorosa. Y no queremos sufrir, o no queremos ver a nuestros hijos sufrir. Lo que decía, empieza la culpa. No, hombre, no lo viste, que mira, y el trabajo me está llevando mucho tiempo, y no estoy aquí, y llego con culpa. Y entonces, en lugar de educar a mi hijo, lo utilizo para lavarme la cara, no sentirme tan mal. Menos vi su sonrisa y me abrazó porque le dije todo sí, 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 y está encantado de la vida. Porque me siento culpable. Y en esto, cuidado, las madres tienen mayor propensión a la culpa que los hombres. Los hombres en eso somos un poquito más primitivos, Cámbienle si quieren, pero ojalá los hombres saliéramos un poco más de la cueva y bajáramos del árbol. Las mujeres lo han hecho más rápido que nosotros y se sienten más culpables. Si yo tengo la claridad yo le tengo que dar a mi hijo lo que necesita, no lo que me gusta ni lo que le gusta a él, no necesariamente, porque hay funciones que son primordiales. Y en esta edad en la que están sus hijos como adolescentes, tienen ya poco tiempo para enseñarles cuáles son los límites. Y si no tienen estos límites, alguien se los va a poner. Zig Ziglar dice, si no disciplinas con amor a tu hijo en tu pequeño mundo, alguien lo va a hacer sin amor en el gran mundo. Alguien lo va a hacer y lo va a limitar. O acaba en la cárcel, o acaba muerto, o acaba siendo fracasado, y la vida acaba poniendo las cosas en su lugar. Quieren exponer a sus hijos a eso porque se sienten culpables, porque hoy no sé qué, o porque hay una lucha de poder ahí. Alguien lo va a hacer sin amor. Háganlo ustedes. Regresamos al cuarto. No pueden estar hablando, quejándose y diciendo que qué barbaridad, y que no me haces caso, y que mire, que bla, bla, bla. ¿Para qué les preguntan? Pero ¿qué no te das cuenta que está desordenado? Pues si lo están viendo, lo reconocen. Oye, ¿qué te gusta vivir en este desorden? ¿Para qué les preguntan algo tan evidente? Están encantados de estar en este desorden. Están encantados de estar en el desorden. ¿Para qué les preguntan? Entonces, bueno, no, es que miren la casa, hay que buscar la estética y que no sé qué tanto. Habla demasiado. Sus hijos están acostumbrados a los tweets. 140, ¿cómo se llaman los caracteres? Y si le ponen más de 140, no registra. Ustedes tienen que pensar, tengo 140 caracteres para darle una orden a mi hijo. Si te dijo, pero qué desorden, qué barbaridad, es que esto no se puede. ¿Qué no te das cuenta de la importancia que tiene el orden? Mira, yo a tu edad, no te imaginas, yo la primera en ese caso de mi mamá, y lo ordenaba y lo tenía. ¿Cuántos caracteres van? ¿Qué me pasa? Y mi hijo a partir de ese momento se desconectó y digo, ¿y qué te dijo tu mamá? Por la historia de siempre, porque estos se los han contado 800 veces. Y llega un momento en que todo lo que han repetido ya no lo perciben sus hijos. Ya hay un efecto de hipnosis ahí. Empiezan, es que yo hablé así. Y se ponen a pensar el próximo sábado. Y vean cómo les empiezan a divagar la mirada y están ahí. Y bueno, se pasaron de los 140 caracteres. Den órdenes directas. ¿Y ahí qué tienen que decir? Arregla tu habitación. Ya se lo he dicho. Bien. ¿Y qué has hecho si no lo ordenas? Tiene que haber una consecuencia si no lo hace. Tiene que haber una consecuencia. En la vida no vivimos impunemente.
Si yo como de más, ¿qué pasa? No, pero como de más en ese momento y exageré. Me enfermo, me duele el estómago y esa noche no puedo dormir. ¿Es castigo? ¿Es castigo? ¿Quién me castigó? Al decidir yo comer de más, asumo que la consecuencia natural es me va a doler el estómago y me voy a enfermar. Pero ya cuando en la noche estoy, qué barbaridad, y que no doy uno y no me puedo ir a acostar y que la mañana siguiente tengo trabajo, ahí es un castigo de Dios. Mira, no, casi dragón, pues ¿para qué comes esto? Tú lo has hecho y esta es la consecuencia natural. Y en la vida hay consecuencias, todo está regido por un principio de causalidad. Pones esta causa, hay este efecto, todo. Y a nuestros hijos hay que enseñarles que así se vive. Yo le digo, arregla tu cuarto. Y si no lo arregla, tiene que pasar algo. Díganme qué harían ustedes para que pase algo si no arregla el cuarto. Tiene que ser una consecuencia lógica, relacionada con el desorden. No es decir, a este le gusta el cine y que no vaya al cine. No. Tiene que ser una consecuencia lógica. Miren, nosotros tenemos consecuencias lógicas. Si yo tengo una infracción de tránsito, me multan por infracción de tránsito. Creo que aquí también ya tienen lo de los puntos, ¿no? Y si yo pierdo los puntos, me quitan la licencia de manejar. Pasa algo. Pero si la policía dijera, no, esto no les importa tanto esto, porque luego se saca otra licencia por ahí de mordida, no le importa. Algo que le duela, le vamos a quitar el gas, para que le duela, porque comete infracciones de tránsito. Se valdría que fuera la policía y me quitara el gas de mi casa, porque las infracciones, oye, esto que tiene que ver, o le quito la luz para que le duela, que esto sí que le duela, porque no hace caso, no tiene nada que ver. Tiene que tener una relación directa con la conducta. No castiguen en este sentido, y eso sí es castigo, lo que más les duele. Eso no se vale. Tiene que ser una consecuencia lógica. Si es desorden, díganme otra opción. Tampoco complicado. ¿Saben cuál sería una? Confisco lo que esté fuera del lugar. Lo recojo. Tampoco significa lo que a veces les decimos, que si tienen desorden lo van a tirar a la basura. No lo van a tirar a la basura, pero tampoco digan algo que no van a hacer. Si lo confiscan, y esto significa, pierdes el derecho de uso, no está en su lugar. En los países ordenados, si alguien deja algo fuera del lugar, por ejemplo, alguien estaciona el coche en una entrada de casa, en un lugar para minusválidos o algo por el estilo, no va el policía a decir, no, que desobligado, que poca cuestión social. No. Su coche ya no está. Oiga, pero mi coche lo puso en desorden, estaba desordenado su coche y ahora paga la grúa y la multa. ¿Creen que alguien lo va a volver a hacer ese nombre? Si ustedes confiscan, es hasta nuevo aviso. Lo único que no van a confiscar son libros y cuadernos, porque van a decir, pues yo maestro, no puedo estudiar. No puedo estudiar. Ustedes van a decidir esto, porque acuérdense, adelántense. Todos los seres humanos somos muy predecibles. Yo sé que si hago esto, sé que va a pasar, te adelanto. Y ahora que digo, mi mamá, que me falta esto. No lo sé. No, pero no lo recogiste. No lo sé. El desorden aquel yo no supe ni qué. Y a ver si no se comen tus calcetines ahí un ratón que podía haber estado ahí con fácilmente. O a ver si no nos encontramos luego con un hilo de víboras ahí, porque puede haber hasta eso. No lo sé. Oye, pero no puedes ver. No. Y hasta nuevo aviso. Porque
mientras el problema sea de ustedes como papás, pues resuélvelo. Resuélvelo, pero si el problema de, oye, ¿y mi consola esa para jugar? No lo sé. Es que yo la dejé por ahí debe estar. No es mi problema. Yo dije que lo que no estuviera en orden, yo pongo el orden. No más que ahora el problema es tuyo. El problema es tuyo. Acuérdense de aquel chiste, ¿no? El señor que le debía $1,000,000 a otro y no podía dormir la noche anterior, tengo que pagar $1,000,000 y no lo tengo. Y la señora, ya acuéstate, que no puedo, ya acuéstate, no puedo, espérate. Oiga, mi esposo le debe $1,000,000 para mañana y no se lo va a poder pagar. Y le colgó. Dice, ahora el que no va a dormir es él. Háganlo con sus hijos. ¿Por qué ustedes están angustiados por el desorden y todo? No puedo dormir. Hijo, se confiscan. ¿Y el que no va a dormir ahora es él? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde? Por ahí, pues por ahí está. Y se confiscan. Se confiscan. Nos cuesta mucho aplicar consecuencias lógicas. Esto es algo lógico. Hay desorden, yo pongo orden. Porque esto va a pasar en la vida. Esto va a pasar en la vida. Y ahí no hay miramientos. Esto entonces lo tienen que hacer. Que deja porque en ese desorden deja la ropa sucia regada por todos lados. Ahí están ustedes buscando entre escombros a ver dónde dejó el calcetín que falta. Porque para mañana lo necesite, además de decir, mañana mamá necesito estos calcetines y esto, y ya estoy buscándolos. Los que no pueden dormir son ustedes. Si no deja la ropa sucia en el lugar que ustedes definan, ¿qué? Él lava la ropa. Él la lava. A mano. A mano. La lavadora es de ustedes, no es de él. A mano. Hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Y el problema es de él. Los adolescentes no aprenden a asumir responsabilidades, porque soy responsable. Yo fui responsable de mi desorden, asumo las consecuencias de mi irresponsabilidad. Pero estamos acostumbrados aquí, lo que dicen los políticos, y si no vamos que la patria me lo demande. ¿Cuándo demonios la patria viene a demandar a los ladrones que roban? Están tan contentos. Pero te dijeron, no, la patria no te lo va a demandar, ni la policía a demandarte, hermano. Ya es otra la cosa. Actúen. Esto es parte de la vida, no son castigos. Él tiene la opción. Dejo la ropa sucia en su lugar, me la lava mi mamá y la tengo ahí, dobladita, perfecto. Elijo no dejarla, elijo lavarla yo. Así de simple, elijo lavarla yo. Ay, pero no elegí eso. Eso es la vida. Yo tampoco voy a estar haciendo lo que a ti te corresponde. Tú eres responsable de dejarla aquí, no, eres responsable de lavarla. La dejas aquí, cumpliste con esa responsabilidad de ponerla aquí, yo la lavo. Yo la lavo. Entonces, sí es importante que ustedes tengan esta claridad, que a fin de cuentas estaría planteada de esta manera. ¿Cuáles son esas sanciones que podemos poner? Primero, exclusión temporal. Si, por ejemplo, tiene una mala conducta ante nosotros, está excluido temporalmente. Se pelea, están a gritos ahí con los hermanos y se portan mal en la comida. Se acabó la comida. Se acabó la comida. Les llaman a cada rato que bajen a cenar y ellos nomás dejan que termine este juego. Sí, pero es un juego que va a terminar en 47 horas. Ese de ahorita y al ratito, y espérate, ya voy y todo. Es exclusión temporal. ¿Qué significa? Hijo, ya está la cena, baja. No baja. No hay cena. Recogen y se acabó.
¿Cuánto tiempo van a esperar? Calculen el tiempo que tardaría en bajar de su cuarto al comedor. Y el ya, el ahorita, se convierte en realidad ya. No es ya cuando yo quiera, porque ese ahorita es 5 minutos, 15 minutos, media hora, y es lo que van a hacer en la vida. No tienen sentido de límites en el tiempo. ¿Y qué nos pasa a nivel del país? Vivimos con el ahorita, ya casi, ahí vamos, y no hacemos nada. Y somos un pueblo perdedor. Por eso, nos da lo mismo, 5 minutos, 13, 20, 30. Es que no hay problema. A mí me llama la atención, en los vuelos, hay países que tienen el sentido de la puntualidad impresionante, que digo, bueno, ¿y por qué las otras líneas no lo pueden hacer? Y normalmente son nórdicos y son del norte del mundo. Y los trenes dicen, salen a las 7:52. Hay que fijaros ahí, las 8, más o menos. Llega a las 7:50 y ya no te subes al tren. Porque a las 7:50, 2 minutos antes, cierran las puertas y no hay forma. El límite está muy claro y todo el mundo se pone en orden, porque dice, no puedo jugar con esto, no puedo mover el límite. Si no hacen hijos responsables, estamos haciendo todavía un país de perdedores, donde los límites se mueven y eso es lo que nos tiene de rodillas como país. Que da lo mismo. Y en otros países dicen, no me lo entregaste así, ya no lo quiero. Ay, pero qué fijado, ¿qué más da? 5 minutos. No son los 5 minutos. Seamos serios. ¿Esto es castigar a sus hijos? Y esto depende de que se hayan portado bien y que saquen buenas notas. Pues es que no tiene nada que ver, si no es un castigo. El que yo le enseñe a que sea serio y que sí quedamos en algo, se cumple. No es un castigo, es parte de la vida. Y le tengo que formar esa parte. Y lo tengo que hacer de primer mundo. Y primer mundo es esto. Porque también eso de más menos. Oye, acabaste la tarea, más menos. Oye, pero te falta esto. Ay, pues se me ha fijado, es un detallito. ¿Eres de primer mundo? ¿O eres subdesarrollado? Los detalles cuentan. Y los detalles son fundamentales. Esto no. Ay, pero si el profe me lo acepta así, se los acepta a todos. Yo soy tu padre y esto es lo que yo quiero para ti. Y además, a saber si te lo acepta así. Siempre juegan con eso. Ya saben que cuando ellos pierden una cosa, se la robaron. Ya saben la respuesta. Con eso ya se libra. O la de sí. En ese aspecto, entonces, tengan claridad. Piensen. ¿Cuál consecuencia lógica se va a aplicar si hace bien y qué consecuencia lógica va a ser si hace mal? Piense cada uno de ustedes, y ahora en los grupos, otra vez, vean una conducta y digan qué consecuencia lógica van a aplicar. Y se van a dar cuenta que en cuanto la apliquen, la conducta desaparece casi por arte de magia, con una, porque no son tontos. El niño de 1 año mete los dedos al enchufe y le da un toque. ¿Cuántas veces lo va a intentar hacer? Porque no habla el enchufe. Chacho, mentón, cuando aquí vas a ver, a la siguiente te vas a electrocutar y un día de esto no sé. No habla, actúa, una consecuencia natural. Y todas las veces que mete el dedo, no es tonto y digo, no, hasta aquí. ¿Les van a confiscar sus cuartos desordenados una vez? Van a ver. Si son sistemáticos, digan, mira, yo cada vez que pase la barredora, recojo lo que esté fuera del lugar. ¿Cuánto? Hasta nuevo aviso. Ni le digan una semana, un mes, no, hasta nuevo aviso. Yo lo pongo. Ay, pero ¿por qué no te pongas así? No hable. Una vez que ustedes han puesto claramente las condiciones, no hablen. Actúen. Entonces, una es exclusión temporal. 2, consecuencia directa y material que tiene que ver con esto.
No hay orden, se quita. No lo dejas en su lugar, tú lo lavas. Punto. Así vivimos. Díganme si no en la vida real tenemos esto. Eso es parte de la vida. O sea, no es porque se porte mal o se porte bien que yo voy a actuar así. No, 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 no. Es la vida. Y le tengo que enseñar cómo se ve. 3. Privación del objeto. Le dejo la computadora para que pueda chatear y las redes y le digo 1 hora. Tienes derecho a uso. 1 hora es diversión, ¿está bien? 1 hora, por lo que defina. Tiene que haber tiempos. Nunca manejen términos generales. Bueno, un tiempo razonable. ¿Cuánto es un tiempo razonable para un papá? 1 hora. ¿Cuánto es un tiempo razonable para un adolescente? No hay. Hasta que ya los ojos ya se le peguen así de la caña, ya es el tiempo razonable. Porque son términos muy genéricos. Ya, 1 hora, y mídanlo con algo observable, medible. 1 hora, 45 minutos. Utilicen tiempos. Tampoco le digan, tienes que estudiar más. ¿Qué es estudiar más? Pueden ser 3 minutos. No estudiaba nada. O sea, ya vamos a ya van 3 minutos. No funciona. Tienen que decir aspectos medibles, cuantificables, observables por todos. Si yo quiero un cuarto ordenado, no se trata de que me lo ponga todo debajo de la cama y ya no se ve. Mira, una camisa bien doblada es así y está aquí. Aquí los calcetines, esto es otro. Así lo quiero todo. Y yo pongo la norma. Acuérdense, ustedes son los jefes, los papás. Son los jefes. Y ustedes ponen las condiciones. O sea, nada de que el diálogo, no, hay diálogo. Pero en esto, que yo pongo las normas. Si no, van a desubicar a sus hijos, los van a confundir, porque dicen, bueno, ¿y dónde está mi padre? Porque para amigos y para el diálogo ya tengo un montón de gente. De mi padre solamente puedo recibir esto. Entonces, lo tengo que hacer. Si exagera del tiempo que hemos puesto, se le priva del objeto. Tampoco pongan tiempos irracionales. Como exageraste, hasta que tengas 27 años vas a ver una computadora para que aprendas. No es razonable. Pongan precios que tienen que pagar. Decir, mira, si tú un día te pasas, y no me importa si son 5 minutos o media hora, la siguiente la pierdes. Pero tampoco pongo algo ilimitado que digas, pues ya no tengo expectativas, ya me quitaron todo. Por eso a veces llegan y dicen, mira, ya mi hijo, lo único que le falta quitarle es la comida. Ya todo está castigado. Ya duerme en el garage. Y lo único que le falta ya es que le quite la comida. Ese es un error. Es un error. Yo tengo que ser muy concreto y únicamente intervenir con lo que se refiere directamente al error. Y además no tiene que involucrarse al cariño. O sea, yo no puedo enojarme con él, porque él está aprendiendo a vivir. Y a mí me toca enseñarle. Hijo, esto pasa en la vida. Hay situaciones. Si tú decides esto, pasa esto. Decides esto otro, pasa esto otro. Y yo lo que voy a hacer es que no me hagas trampa y que te quedes ahí haciendo cosas sin consecuencia, porque esto no es real, así no es la vida. Y actúo. Le quito el objeto. Y lo que sea que vea de abuso. Indemnización. Si pierden algo, ¿qué? Lo pagan. Lo pagan. Pierden un cuaderno, pierden un libro, pierden un suéter, lo pagan. Y no acepten la salida más fácil para ellos. Me lo robaron. Yo recuerdo cuando a mi hija le dimos el primer coche que estaba en la universidad. Dije, mira, ve el coche. Cualquier rayón lo vas a pagar tú. Cualquier choque lo pagas tú.
Y no va a ser hasta que haya 7 choques o 14 choques o que ya sea una chatarra. No, porque a veces bueno, ya lo arreglo después y después. Al rato ya no camina, que al primer choque lo arreglas y es tuyo. Y no me vales, no, es que fue en el estacionamiento de la universidad que lo rayaron. Yo no sé eso, yo quiero este coche así como está. Es la condición con la que tienes un beneficio. Y ya sabía, un rayón es inclaratoria, porque no podemos entrar nosotros a investigadores a ver si fue, si no estuvo. ¿Cómo verifican si ese rayón se lo dio a ella o se lo dieron a ella? No lo sé. Y claro, es muy fácil entrar a terrenos para nosotros desconocidos y ahí nos engañan. Por eso cuando es que me robaron esto, mira, no lo sé, eso, yo no. El caso concreto es que hay que tener un libro nuevo por lo que haya sido y lo voy a pagar yo. O sea que yo pago hasta los relateros que tengas y a lo que me digas, lo pagas tú. Porque les aseguro que la mayoría de las veces es la salida más fácil. Y entonces indemniza, pagas. Y si no le alcanza el dinero, se va la deuda externa. Debes esto. Te lo puedo prestar. Pero te lo quito de los domingos. Conviene que los adolescentes tengan dinero periódicamente. Bueno, ya los adolescentes por lo menos una a nuestro favor, ¿no? Denles dinero de manera que lo sepan administrar. Que lo sepan administrar, no todo lo que entra sale. Si mira, una parte va a ahorros, otra parte se va para que vayas juntando y comprar algo que no puedes comprar en una sola emisión y otra te la puedes gastar. De esos ahorros a veces sirve para indemnizar. Hijo, era el ahorro que tenía para comprarme unos tenis. Pues ni modo, se va a indemnizar. Fíjense que con todo esto lo que estamos haciendo son adolescentes responsables. El ser responsable no es, bueno, sí acepto que me equivoqué, pues eso cualquiera lo reconoce. Reconoce la consecuencia, hay que pagar. Bueno, pero eso no, eso que la patria me lo demande, no, lo pagas, ¿qué? Lo pagas. Ahí entra la responsabilidad en las consecuencias. Y esto es la vida, no es castigo. No es castigo. Cuando ya evolucionen, basta que les digan, hijo, estoy muy molesto con esto, para que lo quiten. Pero cuando evolucionen, eso lo tienen que observar. ¿Cuántos adolescentes dicen es que no le quiero dar un disgusto a mi mamá o a mi papá? No les quiero dar un disgusto. Y eso simplemente les ayuda para decir, no lo hago. Pero no lo esperen en estos momentos. En el internet una persona me preguntaba, oye, pero yo creo que hay que hablar con los adolescentes, hay que razonar y todo. ¿De acuerdo? El problema está que los adolescentes, con lo que deciden vivir así, está ubicado en el lóbulo prefrontal, esta parte de aquí, la última parte del cerebro que madura. Esa parte del cerebro es la que toma buenas decisiones, la que aprende de experiencias pasadas, la que prevé posibles errores. Es la parte que tiene un juicio razonable, que tiene el criterio, es esta parte. ¿Saben a qué edad aparece? En las adolescentes a los 20 años y en los adolescentes a los 25. Cuando ya vemos un juicio así, entonces ¿cómo puedo esperar? Digas que hablando, razonando, que lea, que aprenda de esto. No hay nadie aquí que escuche esos 140 caracteres. No hay nadie. Y claro, lo aprenden así. Necesitamos trabajar. La persona que yo más respeto a nivel de educación de adolescentes, bueno, uno de ellos es un americano que se llama Jay Haley. Se escribe Jayhaley. Jay Haley. Y otra es una francesa que se llama Françoise Dolto. Jay Haley tiene un libro que se llama Psicoterapia no convencional, que no se trata de psicoterapia sino de educación. Él lo que dice es esto: mira, los adolescentes casi hasta los 18 años
Es como si fuera un hueso roto que no puede sostener una estructura. ¿Qué hacemos con un hueso roto de la pierna? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Lo inmovilizamos con yeso. O sea, hay un límite exterior que no le permite moverse, porque está roto. ¿Es cómodo? En absoluto. ¿Impide hacer muchas cosas? Sí. ¿Cosas que me gustan? Sí. ¿Que me sacan pollas? Sí. ¿Que me duele a veces? Sí. ¿Cuándo le puedo quitar el yeso? ¿Cómo sé cuándo le puedo quitar el yeso? Cuando el hueso ya está soldado. Y eso me lo puede decir mi hijo. Pues es que ya me soldó. Yo no le pregunto a mi hijo, le pregunto al hueso. Le saco una radiografía y ya está soldado. Se lo puedo quitar. Si un día me dice mi hijo, oye mamá, es que quítamelo solo un fin de semana y no me lo vuelves a poner, un fin de semana, ¿qué pasa? Se deteriora y pierden todo lo que habían hecho por un fin de semana. Dice Jane Hayden, eso es la adolescencia. Tienen que ponerle yeso hasta que vean que ese hueso está soldado. Va a ser incómodo, limita muchas cosas, pero si no, nunca va a sostener adecuadamente la estructura para el resto de la vida. Va a ser un hueso chueco, una pierna más debilitada. Vayan ustedes a saber qué le pasa, pero no queda bien. Hay que soltar. No esperen esto antes de los 18 años de edad. No lo esperen. No lo esperen. Es un hueso roto que tienen en su vida. ¿Cómo entonces podemos ingenuamente pretender que el chico lo haga? Es que no lo voy a pedir. Y estas van a ser precisamente las condiciones con las que tienen que actuar. Por eso, vayan a su grupo y piensen una conducta y digan qué consecuencia lógica pueden aplicar que quiten. Y me van a poner el ejemplo, le voy a preguntar a alguno de los grupos, a ver, la conducta y la consecuencia lógica que aplicarían. Adelante, les voy a dar unos minutos. Otra vez en los grupos en que están. La conducta que tienen nuestros adolescentes es, nos piden permiso para salir y por lo regular pues a ninguno de nuestros hijos les gusta salir con nosotros, ¿verdad? O sea, salen solo con sus amigos. Pero les ponemos una hora, por ejemplo a las 6 de la tarde, razonable, ¿no? Que fueron al cine, que comieron algo, pero no llegaron a la hora que les marcamos. Entonces, la consecuencia lógica, bueno, que nos parece a nosotros, es que la próxima yo voy por ella hasta el cine frente a sus amigos y decirle, es la hora que tienes que salir. Entonces, vámonos a la casa. ¿Debilitaría la conducta? ¿Creen que la debilitaría? Sí, porque no me gustaría que fuéramos otra vez. Lo que tenemos que buscar siempre con la consecuencia es que cuando recae sobre la conducta, la quita. Puede ser una si les funciona. Otra es, llegas tarde y la siguiente salida la has perdido. No salgo a la siguiente. Por eso establezca, miren. Pues que me parece también muy drástico, ¿no? Por ejemplo, la primera falla, ya no vas nunca, ¿no? No digo nunca, la siguiente. La siguiente. No, solo la siguiente. No, miren, créanme que en ocasiones, gracias, en ocasiones parece que exageramos mucho, pero recuerden el ejemplo del contacto de luz. Lo van a hacer una vez, no se van a exponer. Si les sale barato, sí se divierten. Sí se divierten. Es bueno que vengan nomás al oscurito, que no me vean, y yo salgo y nos buscan las cosquillas para no hacerlo. No. Pierde la siguiente. Por eso, tiene que haber una serie de permisos ya fijos. Por ejemplo, es normal que los adolescentes tengan sus reuniones con su grupo. ¿Esto qué dice? No, bueno, vamos a decir una vez al mes, 2 veces al mes, ustedes la fijan. Siempre menos de lo que ellos piden. Yo siempre, es igual que cuando estamos a nivel de proponer, ¿no? Pide más para que te quedes en medio, que es lo que quieres. Ellos hacen lo mismo, ¿no?
Pídele 5 porque se van a quedar en 3 y eso es lo que quería. Acá, bueno, 3 no, 2. Y ustedes marcan, hay que poner un límite. Y lo ponen ustedes. Si les pide 3, 2. Te pide 4, 2 también. Y entonces aquí decimos, mira, tú ya tienes la autorización de ir 2 veces al mes. Vamos a suponer, estoy inventando. Tienes 2 veces al mes. Puedes irte y regresar aquí a las 6. 2 veces. Si esto se cumple, se sigue manteniendo. Si no, es la opción A. Tienes esto, lo cumples, sigues disfrutando de ese beneficio. No lo cumples. Y yo no voy a discutir si fueron 5 minutos, 15, lo que sea. Lo que sí, bueno, ya se me fue en 15 minutos, me van a castigar de todas maneras, cuando me viento 1 hora o 2, pero de todas maneras ya lo perdí, y me tengo que ir. Y por cada 15 minutos que pasa, se va sobre la siguiente. Si van a ser 2, si me llegas media hora, son 3 siguientes salidas y son 45 minutos. De momento dicen, bueno, para ver si luego la compenso, le doro la píntora y a ver si me la gano. Ahí tienen que ser muy tajantes porque se la juegan. Son 3 veces, le voy a hacer caritas y le voy a decir no sé qué tanto y no me quiero mucho y lo que sea. ¿No? Entonces, en ese aspecto, créanme, no cedan, actúen y cumplan para que no haya esa expresión de debilidad. Que no llevaba reloj, que no vio la hora. No hay ninguna excepción. No hay. Yo no sé. ¿Qué hubo un embotellamiento? ¿Qué quieres que te diga? No hay. No hagan nada de esto porque son situaciones incomprobables. Es que te traigo la firma del policía que estaba ahí. Es que te traigo las firmas de mis amigos para que veas que a ellos sí les creen y les juegan con cosas así para ver si nos pegan. A ellos sí les creen, no como otras mamás, que lo siento, no entro en esos temas, es esto lo que... Y lo cumplen. Esos permisos que son regulares, no hay que negociar. Si hay permisos especiales, yo les sugiero a partir de esta edad, decir, aquí es una decisión corporativa. Tengo que preguntarle a tu madre a ver qué. Detecten, si los permisos siempre se los piden solo a la mamá, ven que es el punto más débil, el más accesible. Si se va con el papá es el más accesible. Dice, a mi papá no le pido. ¿A quién le entregan las malas noticias? ¿O quién va primero? Ahí ven el punto más permisible. Cuando sean permisos especiales, oye mamá, fíjate que tenemos, aparte de estas 2, quiero pedirte permiso para ir una salida más. Ya es permiso especial. Primero, le tenemos que decir, lo tienes que pedir con antelación, con anticipación, 24 horas antes. Y si me llegas 15 minutos antes o el mismo día, ya sabes la respuesta. Y ustedes ponen las condiciones. Y además eso ya lo tenemos que decidir tu mamá y yo. Punto. Y también le pongo condiciones. Sé que aunque se haya portado bien o no, hay veces que tengo que decirle no. Hemos decidido tu mamá y yo que no. ¿Pero por qué si me porto bien no? Si no es castigo. Es que no te damos el permiso. ¿Cuándo quieren entrenar la frustración? Con teorías, con bonitas palabras, es frustrando. Y este es el no de la vida. Y permisos especiales lo tienen que hacer así. Inclusive, cuando hagan cualquiera de las intervenciones que les he dicho de consecuencias, es hasta nuevo aviso. Y eso lo ponemos nosotros. Y sobre todo en esos casos, aprendan a decirles a sus hijos, espera y voy a hablar con tu madre y luego lo decimos. Igual, si hay que poner una sanción grave, vamos a suponer que no solamente no llegó a las 6, les llegó a las 10 de la noche y ustedes están así, porque entre los nervios, la preocupación y el coraje son una bomba. Y llega, ay, ¿qué crees, papá? Que no me di cuenta de la hora. Y ustedes están que bueno. Si hay